Continuando con las propuestas de reforma fiscal del instituto, les voy a comentar algunas que estuvimos trabajando en la Comisión Nacional de Síndicos. Con respecto a la ley de impuestos sobre la renta, el artículo 96 establece que los patrones o los empleadores tienen que realizar el cálculo del impuesto a los trabajadores a los cuales les paguen salarios. Una mecánica establecida en dicho artículo, pero también establece que los trabajadores que perciban el salario mínimo no deben ser objeto de alguna retención o de retención alguna. Entonces, para esto, desde principios de año 2023, con el aumento de salario mínimo que nos comentaba ahorita José Luis, la mecánica de cálculo que establece la ley del ISR, pues genera un impuesto a cargo de los trabajadores. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 97 y la ley del ISR en su artículo 96 claramente establecen que no debe haber descuentos al salario mínimo. Entonces esto genera confusión o está generando confusión por el lado de los empleadores con respecto a la emisión del comprobante o del CFDI de nómina, de tipo nómina. Entonces se solicita o se plantea que en ese artículo 96 se reforme para adicionar un párrafo donde se establezca que el SAT estará encargado de modificar las guías de llenado del CFDI de nómina y establecer el procedimiento dentro de esas guías para que los contribuyentes y los empleadores pues tengan la noción de emitir ese comprobante fiscal correctamente para efectos de la mecánica de no retención de ese impuesto a los trabajadores que perciban el salario mínimo. Y a su vez se solicita que se modifique también el artículo 97, porque el artículo 97 de la ley de renta establece que los empleadores deben realizar el cálculo anual del impuesto de los trabajadores. Sin embargo, pues lo que se solicita ahora es que en ese artículo 97 también se establezca claramente que no debe haber un ISR a cargo para los trabajadores que perciben el salario mínimo, ni tampoco los empleadores tienen que enterar ese impuesto. Todo esto relacionado a que en la declaración anual los trabajadores que perciben el salario mínimo no tengan problemas en los aplicativos del SAT que les genere un impuesto a cargo que no deben de enterar o no deben de calcular en dicha declaración anual para efectos de la declaración que se presentaría también en el mes de abril para las personas físicas. Otro punto que se está proponiendo la reforma es con respecto a la figura de la compensación. Hay que recordar que hasta 2018 se permitía la compensación universal. En 2019 entra en la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 ya la limitante para la compensación donde ya no se permite la compensación universal. En 2020 se modifica el artículo 23 del Código Fiscal para establecer en dicho artículo pues que no se permite la compensación universal de impuestos. ¿Qué se está proponiendo por parte del Instituto Mexicano? Actualmente, si se genera un saldo a favor o si se genera un pago indebido, pues es susceptible de compensar contra impuestos propios. Entonces, en el caso específico, por decirlo así, si existe una cantidad pagada indebidamente, en el caso de retenciones, por ejemplo, retenciones por salarios, ese pago indebido sí puede ser sujeto de compensación contra cantidades a cargo, pero solamente contra cantidades a cargo de impuestos propios, no de retenidos a terceros. Entonces, este tema, el pago indebido proveniente de retenciones, pues es una cantidad enterada en exceso por un error de los contribuyentes que retuvieron dichas cantidades correctamente, pero las enteraron a la autoridad en exceso incorrectamente. Entonces pueden ser sujetas de compensación, pero solamente contra un impuesto sobre la renta propio, por decirlo así. Entonces lo que se propone es que se modifique ese artículo 23 del Código Fiscal de la Federación para que en el caso de las cantidades pagadas indebidamente se permita su compensación contra cantidades a cargo, ya sea contra impuestos propios, que ya se permite, o contra retenciones a terceros o contra impuestos a cargo de terceros. Entonces está proponiendo que esa compensación sea susceptible siempre y cuando tanto la cantidad a favor como la cantidad a cargo sean provenientes del mismo impuesto o sean del mismo impuesto.
Otros temas que estamos tratando como Instituto Mexicano de Contralores Públicos a través de la Comisión de Síndicos del mismo instituto es que regularmente tenemos reuniones presenciales con el sistema de administración tributaria. Entonces, el sistema de administración tributaria pues es el encargado de emitir las reglas de carácter general o lo que se conoce como resolución miscelánea fiscal. Entonces, en el año estamos a través de reuniones de mesas de trabajo con la autoridad planteando propuestas para esa miscelánea fiscal. Entonces, también como instituto, pues hemos estado proponiendo a lo largo de todo el año propuestas que la resolución miscelánea fiscal necesita. Entonces, como por ejemplo, citamos el tema de la cancelación y sustitución de comprobantes fiscales. Actualmente, derivado de una reforma de 2022 al código, existe una multa del 5 al 10% del valor del comprobante para tipo ingreso por emitir comprobantes de forma errónea o emitir comprobantes sin justificación para emitirlo o cancelarlos fuera del plazo permitido por las disposiciones fiscales. ¿Y cuál es el plazo? El plazo a través de las reglas se permite cancelar a más tardar en el ejercicio siguiente durante el mes en que se tenga que presentar la declaración anual correspondiente, que es marzo para personas morales, abril para personas físicas. Entonces, en el caso de comprobantes de 2022, emitidos en 2022, por decirlo así, ya pasó el límite para cancelar esos comprobantes. ¿Por qué? Porque ya pasó el mes en donde se presentó la declaración anual 2022, personas morales y personas físicas. Entonces, el cancelar ahorita un comprobante de 2022 o ejercicios anteriores ya es sujeto de una infracción y así lo está informando el sistema de administración tributaria en el acuse de recibo cada vez que se cancela un comprobante. Entonces, ¿qué hemos estado proponiendo las mesas de trabajo? La propuesta ya fue presentada durante el mes de junio. ¿Qué se propuso? Se propuso, ya que percibimos como instituto que derivado de las cartas de invitación y los programas de entrevista de vigilancia profunda que ha estado presentando el SAT, donde informa a los contribuyentes que ha detectado inconsistencias o diferencias entre los importes facturados contra los declarados por error de emisión de comprobantes fiscales o errores en la emisión de comprobantes fiscales. Entonces, invita a los contribuyentes a autocorregirse. ¿Qué genera esto? Que el contribuyente tenga que regresar a años anteriores, porque los programas abarcan hasta 5 años para atrás, a que cancele comprobantes para entonces eliminar esas inconsistencias o diferencias. Pero si estamos hablando entonces de comprobantes anteriores a 2023, ya son sujetos de esa infracción del 5 al 10%. Entonces eso genera un estado de incertidumbre para los contribuyentes, porque el regresarse a cancelar, pues significa una sanción y el no cancelar también te pone en riesgo de una multa por emitir comprobantes en forma incorrecta o ya caes en el supuesto de restricción temporal de los certificados de sello digital. Entonces, los contribuyentes derivado del incremento de requisitos en la emisión de comprobantes, del incremento en información en complementos de comprobantes, del cambio de versión en años pasados de la versión 3.0 a la 4.0, pues es normal o se presentó mucho esta situación de emitir comprobantes en forma incorrecta. Entonces, lo que se planteó al sistema de administración tributaria es que se adicione una disposición transitoria donde permita a los contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2023 poder cancelar comprobantes emitidos anteriores al año 2023 y no ser sujetos de esta sanción del 5 al 10%. El SAT ya emitió una respuesta al respecto, una respuesta que está en estatus de previa, por decirlo así. Menciona en la respuesta que está pública en la página del instituto, está el documento, o en la página de Secretaría de Hacienda de México para libre consulta, menciona que sí, que ahorita el plazo ya está vencido, ya venció en el mes de marzo y en el mes de abril para personas físicas para cancelar comprobantes anteriores a 2023. Entonces, sin embargo, el SAT responde que está analizando a través de las áreas correspondientes la viabilidad de esta propuesta, es decir, ampliar el plazo, la posibilidad de cancelar comprobantes emitidos con anterioridad a 2023 hasta el 31 de diciembre del presente año. Entonces estaremos pendientes de ya la resolución definitiva por parte de la autoridad, esperando que los contribuyentes reciban esta facilidad
o esta ampliación de plazo para entonces poder autocorregirse y cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. Por último, también se está trabajando ante el sistema de administración tributaria un planteamiento que está en vías o en proceso de ser entregado para proponer que regrese la declaración complementaria por corrección de datos. ¿Qué es esto? Si actualmente un contribuyente de manera errónea presenta una declaración, es decir, que sí paga la cantidad correcta, pero erróneamente presenta mal lo que es el concepto del impuesto o el periodo del impuesto, pues entonces tiene que corregir ese error. ¿Y cómo se corrige? Se tiene que presentar una declaración para dejar sin efectos esa declaración incorrecta y automáticamente la cantidad que se pagó, pues es una cantidad pagada indebidamente y posteriormente tiene que presentar la declaración correcta volviendo a pagar esa cantidad. Entonces está pagando una cantidad 2 veces por el mismo impuesto. Entonces, lo que se propone es que regrese esa posibilidad porque existió hace algunos años donde los contribuyentes podían presentar declaraciones complementarias solamente para corregir el concepto del impuesto o el periodo del impuesto. Era lo que se llamaba declaración por corrección de datos. Entonces, así los contribuyentes ya no tienen que hacer un doble desembolso. Claro que si uno paga retenciones por salarios, por decirlo así, en forma incorrecta y genera un pago lo indebido, puede compensar, pero solamente contra impuestos propios o solicitar en devolución esa cantidad, pero eso genera un plazo largo para volver a recuperar ese dinero y en el Inter tienes que volver a pagar el impuesto que ya pagaste por equivocarte en el periodo o en el concepto. Entonces, esa propuesta se está trabajando para entregarse próximamente para que los aplicativos del sistema de administración tributaria se pudieran modificar para presentar complementarios para corregir esos conceptos en las declaraciones y no generar un doble desembolso. Entonces también estaremos informando próximamente de esos trabajos que se estarán planteando a través de propuestas a la resolución miscelánea fiscal que emite el sistema de administración tributaria. Entonces, por mi parte, yo aquí concluyo y le cedo el micrófono